Pero bueno, el día de hoy, en esta mañana, vamos a comenzar una nueva serie que también esperamos sea de mucha edificación para la vida de esta nuestra querida iglesia, la Iglesia Bíblica de Monterrey. La semana pasada, como ustedes saben, culminamos con nuestro estudio de ese monumental salmo, el Salmo 119, un salmo precioso, ¿verdad? Un salmo hermoso, donde por semanas, meses incluso estuvimos siendo expuestos a la palabra de Dios, el Salmo 119, y ahí pudimos apreciar la suficiencia de la palabra de Dios en cada etapa, en cada circunstancia, en cada momento de la vida de este hombre, del salmista. Pudimos ver cómo Dios le sostuvo en la medida en que él se sostenía en la palabra de Dios, ¿verdad? Es muy bello observar cómo este hombre no consideraba la ley de Dios como algo feo, como algo que lo esclavizaba, sino al contrario, como algo que le daba vida, como algo que le daba dirección a su vida. Le decía al Señor, vivifícame, ¿verdad? Vivifícame con tus estatutos. Incluso en estos momentos de aflicción, ayúdame a estar ahí arraigado en tu palabra. Y eso fue muy bello, recordar no a este hombre como un héroe, ¿verdad? Sino al héroe de toda la historia, que es nuestro Dios. Y a la palabra que Él le dejó en sus manos en ese momento de la historia para que Él pudiera atesorarla. Y Él, como cada uno de nosotros, tuvo la capacidad por medio de Dios para reconocer, para entender y reconocer que la palabra de Dios era suficiente para su vida. Era suficiente para cada etapa y circunstancia que Él atravesaba. Y es un buen recordatorio porque ahora nosotros no tenemos nada más 5, 6, 7, 8 libros, tenemos toda la Biblia completa, ¿verdad? Y qué bello y lindo es saber que Dios nos ha dejado a nosotros vivir ahora en este momento de la historia, donde sabemos que el Mesías, por ejemplo, es Jesucristo, ¿verdad? Que ya murió y resucitó y que en un día va a regresar. Pero también que tenemos toda su revelación completa. No tenemos unos cuantos libros, tenemos todos los libros, toda la revelación completa, todo lo que Él quiso revelar y que es necesario para la vida y la piedad, lo tenemos en este libro, en nuestras manos, ¿verdad? Qué privilegio, somos grandemente privilegiados. Y todo esto vimos ahí en el Salmo 119. Pero el plan para esta mañana es iniciar nuevamente, como les decía, una serie de clases, de enseñanzas, donde estaremos volviendo a ver la suficiencia de la palabra de Dios. Estaremos volviendo a meditar y a estudiar, a recordar acerca de la suficiencia de la palabra de Dios, pero en algo en particular, en algo en específico, entre los conflictos en la vida de la iglesia, ¿verdad? Que es muy común. La Biblia es suficiente, hermanos, escuchen bien, la Biblia es suficiente para resolver cualquier conflicto en la iglesia de Jesucristo. La Biblia es suficiente para resolver conflictos que ahora mismo hay en esta iglesia bíblica de Monterrey, si los hubiera. Que probablemente los hay, no lo sabemos, ¿verdad? Pero probablemente los hay porque somos personas que pecamos, somos personas que ofendemos a Dios y que nos ofendemos regularmente. Pero en este punto es lindo y es bello seguir y continuar con este estudio acerca de la suficiencia de la palabra de Dios para ahora situarnos de manera particular en algo, en los conflictos dentro de la iglesia y saber que la palabra de Dios es suficiente para que tú puedas resolver las situaciones con los hermanos en la vida de la iglesia, en esta iglesia local, o incluso muy probablemente si tu esposo o tu esposa es creyente, pues los conflictos en el matrimonio, ¿verdad? O con la familia, si tu familia es creyente también, conflictos ahí en la familia, porque al final del día, nuevamente si son creyentes, matrimonios, familia, pues son hermanos en Cristo, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos ayuda precisamente a poder resolver esas situaciones. Vamos a poder conocer y reconocer la suficiencia de Dios, de la palabra de Dios para resolver los conflictos en la iglesia local. Y este tema, hermanos, escuchen bien, este tema es un tema vital para esta iglesia, la Iglesia Bíblica de Monterrey. Es un tema fundamental, vital, base para un crecimiento saludable de esta iglesia. Pero también en general para toda la iglesia, por todo el mundo de Jesucristo. Es vital. Por eso pensamos que este estudio puede ser de mucha edificación ahora que estamos avanzando, ¿verdad? Ya tenemos 2 años como iglesia, estamos avanzando y sentando bases y esto es muy especial.
Esto nos va a ayudar a seguir creciendo, a seguir madurando, a seguir siendo edificados mutuamente. Claro, observando quizá nuestras fallas, nuestros errores, pero soportándonos, amándonos, perdonándonos, porque ese es el diseño de Dios para la iglesia. Esa es la vida de la iglesia. Esa es la forma en la cual Dios ha decidido, a través de personas que fallamos mucho, edificar a su iglesia. No sé si recuerden, ¿verdad? Pero ahí tenemos en Mateo 16 que Jesucristo prometió que Él instituiría la iglesia, ¿verdad? Y que Él la sostendría. Y qué especial es saber que Él la sostiene por medio de su palabra y a través de hombres falibles como cada uno de nosotros. Nadie de los que estamos aquí somos perfectos. Ninguno hemos dejado de pecar desde el día que nos salvó nuestro Señor. Seguimos pecando, seguimos fallando. Y qué especial que en vasos de barro Dios nos ha entregado todo su consejo, el diseño de Dios para su iglesia, para edificarnos mutuamente. Por eso, nuevamente, este tema, la suficiencia de la palabra de Dios en los conflictos dentro de la iglesia es vital. Es vital para nuestra vida como creyentes, como nuestra vida en esta iglesia, la Iglesia Bíblica de Monterrey. Pero vamos a orar para pedirle ayuda al Señor. Y al mismo tiempo quisiera anticiparles un par de cosas que han estado aconteciendo en estos días. El viernes pasado falleció el papá de nuestra hermana María Fara, esposa de nuestro hermano Antonio Fara. Su padre falleció el día viernes. Gracias a Dios, él era un hombre salvo y por su testimonio creemos y afirmamos que él está ahora en la presencia del Señor y damos gracias a Dios por su vida. Están muy fortalecidos, pero oramos que también, más bien les pedimos que oren por ellos, ¿verdad? Que oren por la hermana, oren por el hermano, por la familia. Son 6 hermanos, la familia que conoce al Señor, los que no conocen, amistades cercanas, y que el Señor les fortalezca. A los que no son salvos, que les conceda salvación. A los que son salvos, que les conceda fortaleza, ¿verdad? En este tiempo de mucha pena, de dolor. Damos gracias a Dios por sus vidas. También nos comentaron que les hiciéramos saber a ustedes su agradecimiento por cómo han estado recibiendo mensajes, llamadas por teléfono, visitas incluso ahí en el funeral. Están muy agradecidos y se sienten muy cobijados, ¿verdad?, por la iglesia. Entonces, por favor, llévenlos en sus oraciones, especialmente a la hermana y a sus hermanos, ¿verdad?, a sus hijos. También, pues, con mucha pena y otro tipo de dolor, también dolor, ¿verdad?, pero con mucha pena también. Este domingo es el último domingo de nuestra hermana Ivonne y sus hijos. Van a cambiar de residencia, ya no van a estar con nosotros. No es que les hemos expulsado, ¿verdad?, sino es que ellos se cambian de residencia y damos gracias a Dios por su vida, por el tiempo que han estado acá con nosotros. Han sido un regalo de Dios para la iglesia, para nosotros. Entonces llévenlos también en sus oraciones, que el Señor les permita llevar todo este proceso de cambio de residencia conforme a su voluntad, ellos glorificando al Señor y que puedan encontrar una buena iglesia donde puedan congregarse y seguir siendo edificados. Han sido también un regalo de Dios para nosotros como familia. Entonces, por favor, también oren por la hermana, sus hijos, que podamos estar ahí atentos a ellos. Pero bueno, vamos a orar para comenzar ahora sí. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, Señor. Qué lindo es recordar que tú eres un Dios bondadoso, paciente. Señor, eres un Dios realmente de misericordia. Eres un Dios, un Señor misericordioso, paciente, bondadoso. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar de todo eso. Te amamos, Señor, porque tú nos has amado primero. Gracias por tu Hijo Jesucristo, porque si podemos conocerte a ti es por Él. Si podemos hoy ser escuchados por ti es gracias a Él. Si podemos ser reconciliados contigo es porque Él murió y resucitó. Y gracias, Señor, te damos porque tú lo diste para que nosotros fuésemos salvados, Señor. Qué lindo es saber eso, que aun y cuando nosotros no te buscábamos, cuando nosotros estábamos lejos de ti, rechazábamos tu palabra,
Era una locura para nosotros tu evangelio, Señor. Vivíamos conforme a nuestros deleites, a nuestra carne, Señor, pero en esa condición tú nos salvaste. Qué bello, Señor, es saber eso, que tú nos buscaste, que tú nos atrajiste a ti con lazos de amor y nos abriste los ojos para ver la belleza y las perfecciones de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Te adoramos ahora, Señor, con todo el corazón, aunque no perfectamente, pero sí esa es la dirección de nuestra vida, Señor, amarte, adorarte, exaltarte, alabarte, agradecerte, vivir para tu gloria, Señor, y tú lo sabes, porque tú has cambiado nuestras vidas, nos has dado vida, has hecho realmente una transformación. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Gracias porque nos has colocado en el cuerpo de tu Hijo, Señor, y podemos disfrutar de dones que nos has regalado, de una iglesia local donde nos has colocado, Señor, de hermanos en Cristo que podemos ser edificados mutuamente. Gracias, Señor. Todo este pensamiento nos humilla, nos hace bajar nuestra cabeza, Señor, y adorarte, agradecerte continuamente por toda tu gracia, toda tu misericordia, toda tu bondad. Te adoramos, oh Rey del universo. A ti exaltamos, Señor, a ti adoramos, a ti alabamos, te honramos, Señor. Y reconocemos nuestra condición, nuestra situación de todavía tener residuos de una vida antigua, pecaminosa, Señor, hábitos que a lo mejor a veces están ahí en nuestras vidas, que con una tendencia nos lleva a ofenderte. Y es por eso que confesamos nuestros pecados, aprovechamos estos minutos para suplicarte, Señor, que nos perdones. No queremos minimizar, Señor, ningún pensamiento que se ha levantado en contra de tu palabra, ninguna palabra que ha salido de nuestros labios corrompida, ningún acto, Señor, pecaminoso queremos minimizarlo, Señor, sino venimos ante ti para confesarlo como tú lo confiesas, como tú lo ves desde tu óptica, Señor. Y es por eso que venimos a arrepentirnos, a pedirte perdón, Señor, a suplicarte que nos limpies y nos laves, Señor, en esta mañana, que nos permitas adorarte durante esta escuela dominical y también durante el servicio dominical, y hacerlo con el entendimiento, con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros afectos, pero también con el entendimiento, Señor, sabiendo que todo lo que hacemos acá lo hacemos para tu gloria, lo hacemos para exaltarte a ti, para exaltar a tu Hijo, Señor, para levantar tu palabra en lo más alto, declarando tu grandeza, tu majestad, tu deidad, Señor. Gracias te damos en esta mañana por este tiempo tan especial que podemos disfrutar juntos en tu palabra, en la escuela dominical. Oramos, Señor, que este estudio, el comienzo de este estudio, estas bases que estudiaremos hoy, sean de mucha edificación para nuestras vidas y sirvan para lo que viene, para lo que tú tienes preparado para nosotros en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser transformados en nuestra mente. Permítenos estar y tener la capacidad para humillarnos ante ti, Señor, y abandonar cualquier idea, cualquier práctica, cualquier pensamiento altivo en cuanto a la resolución de conflictos que tu palabra nos muestra y nos enseña. Señor, deseamos crecer y madurar de manera saludable. Deseamos mantener la unidad que ya tenemos en Cristo, y tu palabra es muy clara y es suficiente, Señor. Por eso necesitamos de tu ayuda y pedimos de tu dirección, de tu intervención, para que nos ayudes a comprender tu palabra y atesorarla en nuestro corazón y ver los resultados poderosos, Señor, en nuestras vidas, en la vida de cada uno de los que nos congregamos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues la Biblia nos enseña que el eterno Hijo de Dios, el Mesías, que sabemos nosotros ahora es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el consejero que toda persona en este mundo necesitamos urgentemente. Nuevamente lo voy a repetir. El Mesías, que ahora sabemos es Jesucristo, es el consejero que toda persona necesita, ya sea antes de la cruz o después de la cruz. Y lo necesitamos urgentemente. No necesitamos sabiduría humana para resolver los conflictos entre los humanos.
No necesitamos sabiduría de personas para encontrar la mejor respuesta a los problemas entre los hermanos en la vida de la iglesia. Lo que necesitamos es la sabiduría de Dios, el Dios que creó a los humanos. Nuevamente, no necesitamos sabiduría humana para resolver un conflicto humano. Necesitamos la sabiduría de Dios, quien creó a los humanos para resolver problemas entre los humanos, para solucionar cualquier tipo de problemas entre las personas, especialmente entre los hijos de Dios, ¿verdad? Y nuevamente piensen no solamente en el contexto de la iglesia local, ¿verdad? Porque puede haber aquí situaciones entre ustedes mismos, entre nosotros mismos, que necesitamos examinar y resolver. Pero piensen también en su matrimonio, porque como les decía hace unos momentos, probablemente si es un matrimonio entre creyentes, pues hay problemas y situaciones. Y debemos de pensar bíblicamente, situarnos en el consejo de Dios o en la familia, ¿verdad? Quizá hay familias cristianas acá completas y esto debemos de situarnos también ahí, vernos ahí, evaluar esto, considerar esto en la vida en general de la iglesia, entre hermanos, entre creyentes. Entonces, nuevamente, para solucionar conflictos entre hermanos, no necesitamos expertos humanos, personas sabias, con mucha experiencia de años, ¿verdad? No, necesitamos los años de Dios aquí, ¿verdad? Los años de Dios revelados aquí, el consejo de Dios revelado aquí. Eso es lo que necesitamos urgentemente. Lo necesitamos para eso. El profeta Isaías, vayan ahí a Isaías 9:6 para ver esta verdad que les mencionaba acerca de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, como el consejero que necesitamos para resolver cualquier tipo de situación, problema. Ahí el profeta Isaías nos da características del Mesías. Y una de ellas es precisamente que Él es consejero. Él es consejero y lo sabemos, Él es el consejero perfecto. Vayan conmigo ahí a Isaías 9 y observen el verso 6. Un pasaje muy conocido, ¿verdad? Que muchas veces lo recordamos ahí en Navidad, ¿verdad? En las épocas decembrinas. Pasaje muy conocido, pero que muchas veces también pasamos así bien rápido. No nos ponemos a pensar y a meditar en todo lo que viene aquí, en cada característica del Mesías. Vean Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y esto apunta a esa deidad de nuestro Señor, ¿verdad? No es de que ha nacido como cualquier niño, ¿verdad? Concebido por esposo y esposa. No, este niño nos ha sido dado. Y es un pasivo divino, nos ha sido dado, es decir, nos ha sido dado por Dios, ¿verdad? Por Dios. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y vean, bien lindo, ¿verdad? Lo repetimos muchas veces. El principado sobre su hombro. Es el rey. Él es el rey. Es el creador de todo. Es el soberano. El principado sobre su hombro. Y vean, se llamará, o sea, será conocido. Porque este es su carácter. Este es Él. Se llamará su nombre, vean, admirable. Y luego, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hermanos, es nuestro Dios, el Señor y Salvador Jesucristo. Ese es Él. ¿Quieres ver una descripción del Mesías, del eterno Hijo de Dios, de Jesucristo? Aquí está. Una de tantas que nos da la palabra de Dios, ¿verdad? Él es el Rey, porque el principado está sobre su hombro. Él es una persona admirable, ¿verdad? Admirable. Él es consejero. Él es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es el Rey soberano nuevamente que reina sobre todos. Él es el Rey sobre cada persona, cada ciudad, cada estado, cada país, cada molécula de este mundo, cada situación. Él es el Rey soberano. Él es también quien está en su trono gobernando y reinando providencialmente cada situación que pasa en el mundo, ¿verdad? En su mundo. Pero también Él es consejero, vean ahí, Él es consejero. Él es consejero, admirable, príncipe de paz. Y debemos prestar atención acá, hermanos, porque así como es feo, rebelde
y necio negar que Cristo es Dios. De hecho, si una persona niega la deidad de Jesucristo, no es salvo, no puede ser salvo, ¿verdad? No puede ser salvo. Pero así como es necio, feo, rebelde, negar que Jesucristo es admirable y príncipe de paz, también es muy feo y muy necio no reconocer o hacer a un lado la otra característica de nuestro Mesías Jesucristo como el consejero. Y quizá alguno de ustedes pueda pensar y decirme, oye David, bueno, pues yo no digo eso, ¿verdad? Es más, yo canto mucho esto en Navidad, en diciembre. Lo veo y lo repito y lo atesoro en mi corazón. Sí, quizá no lo digas con tus palabras, pero ¿qué tal con los hechos, verdad? ¿Qué tal con los actos? ¿Qué tal con nuestras decisiones diarias? ¿Qué tal con los conflictos en la iglesia? ¿Qué hacemos? ¿Acudimos a nuestro propio consejo? ¿Reaccionamos conforme a nuestra propia sabiduría, a lo que pensamos que es mejor? ¿O acudimos al consejero? Porque nuevamente, así como es necio, feo, desagradable, no reconocer a Jesucristo el Mesías como Dios, como príncipe de paz, como rey, también es muy feo no reconocerle como el consejero. Es una rebeldía, hermanos, es una rebeldía. Y esto es bueno recordarlo precisamente porque ahora vamos a estar estudiando acerca de la suficiencia de la palabra de Cristo para resolver conflictos en la vida de la iglesia. Cada vez que nosotros tenemos un conflicto con los hermanos y no acudimos al consejo de Dios, es una rebeldía contra Dios. Estamos como el apóstol Pablo decía ahí, ¿verdad? Cuando antes de venir a la salvación, en el caso de él, estaba dándole coces, ¿verdad? Al aguijón, ¿verdad? Estamos ahí como que pateando nosotros el consejo de Dios y eso es muy triste, hermanos. Debemos de prestar atención acá. Debemos de considerar esto en nuestra vida como creyentes, porque nuevamente esto es vital para un crecimiento saludable en la vida de la iglesia. Y estamos iniciando este estudio no porque necesariamente haya muchos casos aquí en la iglesia, ¿verdad? Sino porque es bueno ahora que estamos avanzando en nuestra vida, aunque hay algunos, ¿verdad? Probablemente somos pecadores. Y hay conflictos. Nuestra propia concupiscencia no es que por causa de otros pecamos, por nuestra propia concupiscencia pecamos, ¿verdad? Porque le damos lugar a pensamientos y luego hay ahí acciones, ¿verdad? Palabras que salen, que afectan las relaciones. Pero bien, hacemos este estudio porque deseamos crecer. Ahora que estamos avanzando 1 año, 2 años y seguimos creciendo en esta plantación de la iglesia, queremos crecer de manera saludable. Queremos, como dice el apóstol Pablo, estar solícitos en guardar la unidad que ya tenemos en Cristo, ¿verdad? Y es por eso que estamos iniciando esta serie. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando nos enfrentamos con conflictos, con problemas, diferencias con hermanos en la iglesia local? ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué hacemos? Nuevamente acudimos al consejo del perfecto consejero a través del manual de consejería que nos ha dejado, que es este, o vamos a un consejero falible que puede ser nuestro corazón, una persona, algún especialista con cierta carrera en particular. ¿Qué hacemos? Si somos honestos, muchas veces hacemos a un lado el consejo del consejero, ¿verdad? Lo rechazamos. Y no es que no nos demos cuenta, lo hacemos muy conscientemente. Debemos de ser honestos, ¿verdad? Lo hacemos muy conscientemente. Pasamos por situaciones en el matrimonio, hacemos a un lado el consejo de Dios. Pasamos situaciones con nuestros hijos, yo voy a actuar como yo creo. En la iglesia también. No acudimos al consejero. Y nuevamente, hermanos, debemos de pensar, subrayando que así como es feo no reconocer a Jesucristo como el Rey soberano, como Dios, también es feo no reconocerle y es muy necio no reconocerle como el consejero que necesitamos, en particular para solucionar conflictos. Debemos recordar también y entender que el origen de todo conflicto entre las personas, ¿qué creen que es? ¿El mundo? ¿Otras personas? ¿Qué creen que sea?
nuestro corazón, nosotros mismos, ¿verdad? El pecado. El pecado es la causa, el origen de todo conflicto. No somos llamados a pensar, bíblicamente, no somos llamados a pensar que los conflictos son ocasionados por las circunstancias, por la sociedad, por ciertas situaciones que pasan a nuestro alrededor. No, es por causa del pecado en las personas, de nuestra propia concupiscencia. Si no, piensen por un momento, esto ha sido así desde el inicio. Antes de la caída, todo era perfecto, paz perfecta, amor perfecto, relaciones perfectas. No había pecado, hermanos. No había conflicto, no había peleas, no había divisiones. Qué lindo, ¿verdad? Todo eso antes de la caída. Pero después de la caída ahí en Génesis 3, después de que entra el pecado, el primer conflicto. Adán le echa la culpa a Eva y Eva le echa la culpa a la serpiente. Hay un conflicto ahí, ¿verdad? Nadie reconoce su pecado. Nadie quiere solucionar el problema. Acuden a su propia sabiduría, a su propio consejo. Desde el propio libro de Génesis vemos esta situación. Y debemos de considerar esto, hermanos. El pecado, nuestra condición caída, es la causa de los problemas que tenemos con otros hermanos. Soy yo, es mi corazón, es mi falta de pensamiento bíblico. Por eso es importante recordar que Cristo es nuestro consejero y que Él nos ha dejado el manual completo en nuestras manos para recibir su consejo, el que necesitamos para solucionar aún los problemas más grandes que se ocasionan dentro de la iglesia, de una iglesia local. Está aquí en su palabra. El problema no es que Dios no nos ha dejado consejo, sino que nosotros no acudimos a su consejo, ¿verdad? Corremos a hacer otras cosas, a pensar otras cosas. Pero vemos ahí que desde la entrada del pecado pues hay un conflicto. Adán le echa la culpa a Eva, Eva a la serpiente. Incluso también una consecuencia del pecado, lo sabemos, el matrimonio antes era perfecto, ¿verdad? Los roles bien entendidos, bien aplicados, una relación perfecta, amor perfecto. Después de la caída, consecuencia del pecado, es que los roles se van a distorsionar. La mujer, la esposa va a querer tomar el lugar del esposo y el esposo va a querer dominar a la esposa. ¿Y todo esto por qué? Por causa del pecado. Por causa del pecado, conflictos en el matrimonio. ¿Por qué hay conflictos en el matrimonio? Por el pecado. ¿Cómo se resuelven esos conflictos? Yendo al consejero, yendo a su manual. Y ahora como creyentes, cada vez que vamos a su manual, somos esa imagen distorsionada de Dios en nosotros, es transformada un paso a la vez. Un paso a la vez. Cada vez que vamos a este libro, estudiamos su palabra, conocemos qué es lo que Dios nos ha revelado y lo aplicamos. Cada vez que aplicamos eso, esa imagen distorsionada es transformada. Digamos que es embellecida, ¿verdad? Ahí las mujeres pueden entender un poquito más cuando se levantan en la mañana. Pues los hombres no tanto, ¿verdad? Porque ahí nada más nos levantamos y medio nos peinamos. Pero las mujeres van y se ven en el espejo, se pintan, se ponen labial, no sé, se arreglan lindas, aretes. Hermanos, es lo que Dios hace con su palabra, ¿verdad? Estamos todos feos ahí. A veces caemos y caemos muy feo, debemos de reconocerlo. Pero Dios, qué lindo es que nos conoce también, que nos ha dejado su palabra para nosotros observarla como un espejo y Él, personalmente, hacer los retoques necesarios para embellecernos, para cambiarnos. Pero otra vez, Adán y Eva, hay conflicto en el matrimonio. Y siguen los conflictos, ¿verdad? Conforme avanzamos ahí el libro de Génesis, siguen los conflictos. Después hay otro gran conflicto, ¿verdad? Inmediatamente después de la narrativa que encontramos ahí en Génesis 3, está Génesis, ¿qué? Si saben sumar. 3, 4. ¿Y qué tenemos ahí? ¿Quién? Caín y Abel. Caín mata con sus propias manos a su hermano. Increíble, ¿verdad? Increíble, un conflicto que obvio nació en el corazón, ¿verdad? En un pensamiento, en un sentimiento, y que después da luz a algo muy feo. Y hermanos, no somos muy diferentes a Caín. Si tuviéramos la capacidad
para hacer eso, lo haríamos. Y lo tenemos, ¿verdad? Gracias a Dios que Dios refrena nuestra carne. ¿Cómo? Con su Espíritu. ¿Cómo? Con su palabra. Porque trae convicción a nuestra vida. Pero ahí vemos el conflicto también de manera muy clara. Caín y Abel. Caín a su propio hermano. Para mí es inconcebible matar a mi hermano, ¿verdad? Tengo un hermano, una hermana. ¿Cómo va a matar a mi hermano? Pero esa es la situación, esa es la condición del corazón. Esa es. Hasta ahí podemos llegar. Todos, sin excepción. Más adelante también vemos a dos personajes que todavía ni nacen, ¿verdad? Todavía ni nacen y están ahí en conflicto. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaban? Esaú y Jacob. Todavía ni nacen los tipos, ¿verdad? Y ya están ahí peleándose. Están ahí con problemas. Nuevamente, esa es la situación, esa es la condición, hermanos. Y aquí en esta tierra, eso no va a cambiar. Eso no va a variar. O sea, no va a llegar a una perfección acá. Por eso debemos de prestar atención. Porque cuando pasen esas situaciones, conflictos, situaciones, problemas en la vida de la iglesia, debemos de prestar atención. Debemos de detenernos. No debemos de reaccionar rápido, sino hacer una pausa. Pedirle a Dios, ir al consejero que es Dios y pedirle su ayuda, ir a su palabra, acudir a su consejo y entonces responder bíblicamente. Pero no solamente Adán, Eva, Caín, Abel, Jacob, Esaú, sino qué tal ahí José y sus hermanos, ¿verdad? Sus hermanos, por celos, lo venden. Y luego le mienten a su papá, ¿verdad? Diciéndole que no, pues el tipo ya está muerto. Eso es lo que hace el pecado, la condición, la naturaleza, nuestra naturaleza. Más adelante, esto todavía no termina, ¿verdad? Y podemos seguir pensando en tantos ejemplos, tantas historias. Pero más adelante tenemos a Moisés y a otros dos hermanos, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban sus hermanos? Miriam y Aarón. ¿Y qué hacen ellos dos contra Moisés? Murmuran, ¿verdad? Murmuran contra Moisés, celos, conflictos. Y tenemos después a los reyes, ¿verdad? Saúl queriendo matar a David. Absalón queriendo tomar el trono de David. David matando al esposo de Betsabé para quedarse con ella. Puros conflictos, puros problemas no resueltos. Dándole lugar a un corazón engañoso, a la carne. Hasta ahí, hermanos, podemos llegar. A veces nos preguntamos, ¿por qué hay tantas divisiones en la iglesia? Por mí. ¿Por qué hay tantos problemas en la iglesia? Por mí. Por mí. Dios me llama a examinarme a mí, a examinar mi corazón, a examinar mi vida. ¿Por qué hay tanta falta de perdón? Por mí. Porque yo soy el que no estoy acudiendo al consejo de Dios. Conflicto tras conflicto tras conflicto. Y todo esto antes de la cruz, ¿verdad? Estamos viendo ejemplos antes de la cruz, pero podemos pensar después de la cruz, incluso con nuestro propio Señor Jesucristo. Sus más cercanos, ahí no creyeron en Él, le crucificaron, le negaron, ¿verdad? Sus más cercanos, la gente que estaba a su alrededor, le pidieron al final, crucifíquenle. Y en la vida de la iglesia, la Biblia, nuestro Dios tan lindo que es, ¿verdad?, tan detallista, nos da un ejemplo de dos personas que tienen problemas en la vida de la iglesia local de un lugar geográfico. Como si nos conociera, ¿verdad? Como si supiera cómo somos. Y así es. Eso pasa hoy. Eso pasó en el primer siglo y en todos los demás siglos y seguirá pasando, ¿verdad? Conflictos en la vida de la iglesia y lo hemos visto ahí en Filipenses, las mujeres, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban las mujeres que Pablo identifica ahí? ¿Se acuerdan? Evodia y Síntique. Y Dios, hermanos, ese es el cuidado que Dios tiene de sus hijos, de sus hijas. Que Dios observa sus vidas de manera individual. Que Dios ve las situaciones y circunstancias y desea que las situaciones se solucionen.
Es un ejemplo tan lindo. A veces nos confronta, ¿verdad? Y nos llama la atención y dice, uy, ¿cómo Pablo nombra a estas dos personas, ¿verdad? Cómo ejerce esa, digamos que cierta disciplina, o llama a hacer cierta disciplina a unos cercanos de él y las llama por nombre. Pero hermanos, ese es el amor de Dios. Ese es el cuidado de Dios. Piensen por un momento cuando los que tienen hijos, sus hijos se portan mal, a lo mejor cuando eran pequeños, incluso adolescentes, jóvenes, no los dejan ahí, ¿verdad? Ahí haciendo cosas que están mal. No, les llaman, ¿verdad? Por su nombre y ven para acá. Mira, observa lo que estás haciendo, ve lo que está, hacia dónde te estás dirigiendo. Porque los amamos, tenemos cuidado de ellos. Es lo mismo que hace Dios con nosotros. Al observar esos conflictos y hacernoslo notar entre dos personas en una iglesia local, nos ayudan a pensar, uy, pues ahí puedo estar yo, y debo de prestar atención. Debo de ir al consejero y al manual del consejero para saber cómo puedo y debo resolver esas situaciones. Y hermanos, esto requiere humildad. Esto requiere humildad. Y Dios, lo hemos visto, Isaías 66, Él se agrada con aquel que es humilde y que tiembla a su palabra, ¿verdad? Esto requiere humildad porque somos llamados a reconocer nuestras fallas, nuestros errores, o incluso aunque no hemos hecho nada malo, ir y pedir perdón, ir y resolver el conflicto, la situación. A eso somos llamados, a eso somos llamados. Y nuevamente, veamos esto como un amor y cuidado que tiene Dios para con nosotros y para con su iglesia que Él diseñó, para con su iglesia que Él ha prometido sostener, como a través de su palabra, especialmente en los conflictos. Cada vez que vamos a su palabra, pensamos bíblicamente todos y ahí estamos actuando en base a esta gran verdad. Pero incluso también podemos pensar en otra situación, también dentro del contexto de la iglesia local. Ustedes saben de un esclavo que antes de ser salvo ahí probablemente robó, ¿verdad? Dañó a su amo. Pasan algunos años, providencialmente Dios le salva y entonces le dice al esclavo, ve allá con tu amo y pídele perdón. Y al amo le dice, recíbelo y perdónalo. ¿Alguien se acuerda quiénes son? Onésimo y Filemón. Filemón. Esa es la importancia que Dios le da a las situaciones y conflictos dentro de la iglesia. Dios tiene un cuidado especial por su iglesia, hermanos. Tengamos cuidado de no estar dándole patadas al diseño de Dios para su iglesia, a no estar yendo en contra del diseño de Dios para su iglesia. Prestemos atención en los detalles. Prestemos atención. Por muy difícil que se vea la situación, por muy feo que haya sido el conflicto con tu hermano o tu hermana, en matrimonio, familia o en la iglesia local, si venimos a la palabra de Dios, si acudimos en oración a Dios, a pedirle su consejo, entendimiento y sabiduría y fuerza para aplicar su palabra, por muy negro que sea el conflicto, por muy profundo que haya sido el daño, Dios por medio de su palabra nos va a ayudar a solucionar esa situación. Nos va a ayudar a perdonar y a perdonarnos. Nos va a ayudar a expresar el amor, a soportarnos. En lugar de dividirnos, a mantenernos solícitos a guardar la unidad que ya tenemos en Cristo. Pero nuevamente, ¿cómo se logra esto? Yendo a la palabra de Dios, acudiendo a Dios en oración, pidiéndole entendimiento en su palabra, claridad en nuestra mente y fuerza para aplicarla. Y en este punto quisiera aprovechar estos 8 minutos que restan para que vayan conmigo ahí a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 3:16 y el Salmo 19, versos del 7 al 14. Solamente quisiera subrayar algunas cosas. Voy a leer estos dos pasajes. 2 de Timoteo 3:16 y Salmo del 19, del 7 al 14, porque quiero hacerles notar esta realidad de que la palabra de Dios es suficiente para toda situación nuestra como creyentes. Es suficiente para salvar,
Y eso lo atesoramos, ¿verdad? Lo creemos y decimos, sí, la palabra de Dios, el Evangelio es poder para salvación, ¿verdad? No me avergüenzo, dice Pablo, es poder de Dios para salvación. Sí, es así como decimos eso, hermanos, también la palabra de Dios es poder y es suficiente para nuestra santificación, para resolver cualquier situación. Vean ahí, 2 de Timoteo 3:16, dice Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y este vocablo es teopneustos en el griego, ¿verdad? Es decir, toda la escritura, todo lo que tenemos aquí registrado en la palabra de Dios, toda la escritura es exhalada por Dios. Proviene de Dios, proviene de la boca de Dios. Aunque lo sabemos, ahí según lo que vemos en 2 de Pedro capítulo 1, versos del 19 al 21, sabemos que Dios utilizó a hombres, ¿verdad? Que el Espíritu Santo cargó a hombres para escribir pues todo lo que tenemos aquí. Tenemos diferentes autores que han escrito en su propio idioma lo que tenemos en nuestras manos, la palabra de Dios, pero al final del día lo que tenemos acá es el corazón de Dios, la mente de Dios aquí. Toda la escritura es exhalada por Dios, proviene de Dios, es inspirada por Dios. Y vean lo que se añade aquí. Es útil para varias cosas. Es útil para varias cosas. Pero antes de ver eso, vean el 14, cómo le dice Pablo a Timoteo. Tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden o tienen el poder. Las sagradas escrituras tienen el poder para hacerte sabio para la salvación. Lo has sabido, ¿verdad? Lo has entendido, lo has atesorado en tu corazón. Esto lo afirmas tú, Timoteo, le dice Pablo, ¿verdad? Has atesorado esto en tu corazón, lo sabes, lo has recibido. Las escrituras te han salvado, tienen ese poder. Pero también debes saber que esa palabra de Dios, la escritura, las sagradas escrituras, es útil para otra cosa también. Vean, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, o con el propósito de que, el hombre de Dios sea completo, sea perfecto, esté preparado para toda buena obra. Aquí tenemos, hermanos, en este verso, el 16, desde el 14 incluso, la suficiencia de la palabra de Dios, de este libro, para salvar a cualquier pecador. La palabra de Dios tiene el poder para transformar la vida de una persona, para salvarle. Y lo hemos visto ahí con Pedro, ¿verdad? Cuando dice que hemos sido renacidos por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Hemos sido renacidos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene el poder para salvar a una persona, para darle vida espiritual. Pero así como afirmamos eso, creemos eso, también debemos afirmar y creer que la palabra de Dios tiene el poder y es útil para instruirme, para corregirme, para enseñarme, para redarguirme, para que yo pueda estar completo, tener las herramientas suficientes y necesarias para estar preparado para toda buena obra y practicarla. Esa es la idea. ¿Por qué es que estamos subrayando estas cosas aquí, hermanos? Porque, como lo hemos dicho, la palabra de Dios es suficiente para resolver cualquier conflicto en la vida de la iglesia. ¿Quieres saber cómo puedes perdonar a tu hermano? Ve a la palabra de Dios. ¿Quieres saber cómo puedes pedirle perdón a tu hermano o tu hermana en la iglesia? Ve a la palabra de Dios. Conoce el consejo de Dios, ve al consejero. Deja de pensar ya en tu corazón engañoso. Deja de estar levantando pensamientos altivos. Deja de estar levantando pensamientos en contra de esto. Deja de estar abandonando al consejero. Ve al consejero, ve al manual del consejero. Porque la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, para que, hermanos, todos estemos preparados para practicar esas buenas obras que Dios preparó de antemano. Esta es la suficiencia de la palabra de Dios para resolver conflictos en la vida de la iglesia. Hermanos, si hay conflictos en la iglesia, no es porque Dios no nos ha dicho cómo resolverlos. No es porque Dios nos haya dejado ahí ciegos, ¿verdad?, de cómo hacerlo.
No, es porque nosotros no queremos esto. Lo hacemos a un lado. Seamos honestos, ¿verdad? Eso sucede. Queremos actuar como nosotros pensamos, pero somos llamados nuevamente a ir a la palabra de Dios. Vayan a ir rápidamente al Salmo 19. Salmo 19. Aquí tenemos en los versos del 7 al 14, de manera muy breve, encerrado todo el Salmo 119, porque aquí nuevamente vemos la suficiencia de la palabra de Dios. Salmo 19, versos del 7 al 14. Vean ahí: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. No sé si lo observaron, ¿verdad? Pero así como el salmista en el Salmo 119 se refiere a la palabra de Dios de diferentes maneras, con diferentes sinónimos. Acá vemos que se refiere a la palabra de Dios, la especial, es decir, la que tenemos registrada, como la ley. Vean ahí, la ley, versículo 7, el testimonio, versículo 7, versículo 8, los mandamientos, versículo 8, el precepto, 9, el temor de Jehová, 9, los juicios de Jehová. Y luego nos deja ver cuáles son las características de la palabra de Dios. Vean ahí, es perfecta, verso 7, es fiel, verso 7, es recta, verso 8, es pura, verso 8, es limpia, verso 9, son verdad los juicios de Dios. Y todo apuntando a quién es el autor, ¿verdad? El autor se repite ahí también en los mismos versículos que se hace referencia con sinónimos a la palabra de Dios y características de la palabra de Dios, al autor de la palabra de Dios. Se repite ahí, vean, un nombre. ¿Cuál nombre? Jehová, 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 Jehová. Para que no se nos olvide, ¿verdad? El consejero, quien exalta su manual de consejería y quien nos hace ver la suficiencia de su manual, hermanos, para que el alma de una persona sea perfecta para salvarle. Para que aquel que es open mind, atendiendo esa palabra de sencillo, que recibe todo, ¿verdad? Que no le dice nada, no a nada, todo lo recibe, todo se lo come, a ese hacerlo sabio con su palabra. Para que alegre el corazón, para que le alumbre los ojos, para que vea que realmente la palabra de Dios, sus juicios de Dios son justos. Esa es la suficiencia de la palabra de Dios. Todo el consejo de Dios, hermanos, nuevamente no necesitamos, y lo hemos dicho varias veces desde acá arriba, ¿verdad? No necesitamos la psicología. La psicología es una filosofía totalmente contraria de la palabra de Dios y de Dios mismo. Porque nos deja ver, primero, el fundador fue una persona atea, ¿verdad? Segundo, el problema siempre es las circunstancias, las personas, los lugares, nunca eres tú. Y es más, se nos invita regularmente a que nuestra autoestima lo elevemos. Y la Biblia, ¿qué nos enseña? Ten un concepto adecuado del que debes de tener. ¿Mereces algo? Mereces la ira de Dios. Eso es lo que mereces. Pero has recibido gracia, has recibido misericordia. ¿Ven cómo es diferente, tan opuesto la filosofía mundana, secular de la psicología con la filosofía del Dios que creó todo? La palabra de Dios es suficiente, hermanos. ¿Por qué será que a veces creemos tanto más otras voces seculares fuera del consejo de Dios que el propio consejo de Dios? ¿Aún de creyentes? Porque tenemos un corazón engañoso. Porque aún tenemos residuos de un cuerpo pecaminoso en nosotros. Pero eso, la palabra de Dios, Dios mismo no nos da lugar, no nos deja pensar de que, bueno, está bien, eres así y no pasa nada, pues puedes seguir pensando así, puedes seguir pecando. No, porque Pablo nos anima ahí en Romanos 12 a hacer ¿qué? Transformados, ¿verdad? En nuestro pensamiento. Ahí en Gálatas 5, Pablo también nos dice que no demos lugar a la carne, ¿verdad? Sino que andemos en el
espíritu. Y luego, por si esto no ha quedado claro, nos deja ver cómo se ve una persona que anda en el espíritu, dando fruto del espíritu, ¿verdad? Y nos ofrece ahí digamos que como un arco iris de los colores del fruto del espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y luego nos deja ver todo lo pecaminoso, ¿verdad? Las obras de la carne, cosas feas, horribles. Pero nuevamente, ¿por qué es que pasa esto en la vida de nosotros como creyentes? Pues por nuestro corazón engañoso. ¿Por qué no estoy dispuesto a pedir perdón? Por mi carne. ¿Por qué no estoy dispuesto a perdonar? Por mi carne. ¿Por qué a veces dejo a un lado el consejo de Dios? Por orgulloso. Porque yo me creo mi Dios, más sabio que Dios. Hermanos, no minimicemos esto. No minimicemos esta situación, esta condición real en nuestras vidas. Al contrario, seamos humildes, vayamos a la palabra de Dios, escuchemos su consejo. Hermanos, y les aseguro, no porque yo lo diga, ¿verdad? Porque Dios lo dice. Les aseguro que si aplicamos la palabra de Dios, habrá bendición. Habrá bendición. Y ya cerrando, simplemente para que se lleven este pensamiento, ¿verdad? Algo bello. Si no ha sido algo que les haya llamado la atención lo que les he dicho, que espero que sí. Pero vayan ahí a Efesios. Esta carta de Pablo a los Efesios es una carta conocida como eclesiológica, ¿verdad? Es decir, es una carta que nos ayuda a ver la vida de la iglesia. Nos ayuda a ver cómo es que se observa, cómo es que se ve la vida de la iglesia. Pero ahí en Efesios capítulo 1, 2 y 3, el apóstol Pablo ha dado mucha doctrina. Nos ha hablado de la predestinación, de la elección, del Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia, de cómo Dios nos rescató, ¿verdad? Estando muertos espiritualmente, nos dio gracia, fe. También de la iglesia, ¿verdad? La naturaleza de la iglesia, un misterio, algo oculto, una revelada oculta de Dios en el antiguo pacto, ahora revelada en el nuevo pacto. Pero después de que da todo eso, digamos que nos da una breve enseñanza de teología sistemática acerca de la vida de la iglesia. Después pasa la vida práctica. Y es como si nos dijera, no te quedes ahí con ese conocimiento intelectual, que ha sido lindo, ¿verdad? Que has atesorado y te sorprende y te maravilló. Pudiste ver a ese Dios como admirable, ¿verdad? Pero ahora velo como tu consejero, que te está diciendo cómo debes de practicar tu vida como hijo de Dios en el contexto de la iglesia local. Porque vean el verso 4. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Es como si les estuviera diciendo, por todo lo anterior. Yo, que recuerden, estoy en la cárcel, te ruego. No les manda, ¿verdad? Pudiendo mandarles. Es un ruego, ¿verdad? Es como un padre se acerca el apóstol Pablo. Os ruego que andéis. Y como lo hemos dicho, esta metáfora del andar habla de vivir una vida diaria, ¿verdad? Que andéis como es digno de la vocación. Es decir, como es digno del llamado de Dios, como es digno de la salvación de Dios. Así debes de vivir. Así debes de andar. Esa debe ser tu forma de vida, tu forma de pensamiento. Las palabras que salgan de tu boca deben ser acorde a tu salvación. Digno de la vocación con que fuiste llamados. Y aquí está, ¿cómo debemos de andar? Con toda humildad y mansedumbre. Y vean, muy importante, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A eso somos llamados. Como iglesia, a eso somos llamados, a soportarnos. ¿Necesitaremos soportarnos? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí, no nada más por lo que pasa, ¿verdad? Por cómo nos vemos. Los vemos y me ven y sí, necesitamos soportarnos. Necesitamos amarnos. Necesitamos guardar la unidad. Es una realidad. Pero no nada más porque los veo y me ven, sino porque Dios lo dijo. Dios lo ha dicho, Él nos conoce.
Él conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos y hermanos, somos llamados con toda humildad y mansedumbre a soportarnos y hacerlo con paciencia los unos a los otros. Y no estar ahí ocasionando división, ¿verdad? Sino en estar solícitos, en estar listos, preparados. Así como nos preparamos para comer, ¿verdad? Nos lavamos las manos, los más limpios, puros, nos lavamos las manos. A ver, pásame el tenedor, la cuchara, el platito, ¿verdad? Pásame el refresco y ¡uy, qué rico! El climita ahí que me dé, el abanico, no me molesten ahí, dame todo. Así como nos preparamos para comer, hermanos, debemos de prepararnos, de estar solícitos para guardar la unidad. Así como nos preparamos para cualquier cosa, para ir al trabajo, para estudiar, para hacer cualquier actividad, así, de la misma manera, estar solícitos a guardar la unidad. No a ir en contra de la unidad, no de afectar la unidad, sino a guardar la unidad que tenemos en Cristo. Pero bueno, esto es simplemente una introducción al estudio que estaremos desarrollando las siguientes semanas, meses, nuevamente haciendo notar, recordar a nuestra alma, mente, corazón, la suficiencia de la palabra de Dios para solucionar cualquier conflicto en la vida de la iglesia. Le vamos a pedir que por favor estén orando, especialmente en estas semanas, meses que vamos a estar estudiando esto para que realmente podamos ponerlo en práctica o estar listos, ¿verdad? Con las herramientas necesarias para que en esos momentos que sucedan podamos actuar bíblicamente, pensar bíblicamente y actuar bíblicamente. Oremos para terminar.